En este análisis nos vamos a meter de lleno en la enseñanza bíblica sobre el uso del velo, concretamente la que encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. Vamos a explorar juntos una defensa detallada que se apoya en la Biblia, en la historia y en la teología. Esta es la gran pregunta, la que muchísima gente se hace hoy en las iglesias. Y para encontrar la respuesta no vamos a dar opiniones personales, no. Vamos a ir directamente a la fuente. Vamos a analizar el texto bíblico con lupa, a ver qué es lo que realmente dice. Muy bien. Para poder desentrañar todo esto, tenemos que empezar por el principio. Y es que antes de entender la instrucción sobre el velo, es que es absolutamente clave, es fundamental, que entendamos el principio espiritual que hay detrás. Y aquí lo tenemos. Este versículo es la piedra angular, la base sobre la que se construye todo el argumento. Lo que hace es establecer un principio de orden espiritual, lo que en teología se conoce como el principio de autoridad. Este es el punto de partida de todo lo que viene después. Este esquema lo deja clarísimo, ¿verdad? El texto nos describe un orden divino, una especie de jerarquía de funciones: Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Es muy importante entender que según el material de origen, esto no va sobre ser inferior o superior, ni sobre el valor de cada uno, sino sobre un orden y una función que Dios diseñó dentro de su creación. ¿Vale? Con este principio ya como base, como cimiento, vamos a ver ahora cómo el apóstol Pablo traduce esto en una instrucción muy directa, muy específica. El mandato apostólico no puede ser más directo, pero ojo, es muy importante que nos fijemos en el contexto. Se aplica específicamente cuando se están realizando actos espirituales, como orar o profetizar. O sea, estamos hablando del entorno del culto en la congregación. Y esto nos lleva, de cabeza, nunca mejor dicho, al centro del debate moderno. Esa idea tan extendida de que el pelo de la mujer ya es su velo. Bueno, pues vamos a coger esa interpretación y vamos a pasarla por el filtro de la lógica, usando las propias palabras del apóstol. A ver, lo que es verdaderamente fascinante de este versículo es que contiene un argumento lógico que es impecable. El apóstol no se limita a dar una orden y ya está. No. Él razona con los corintios. Y en ese mismo razonamiento es donde distingue de una forma muy clara entre el pelo y una cubierta, digamos, artificial. Ese desglose visual es que es súper revelador. Si partimos de la idea de que el pelo es la cubierta, la lógica de Pablo se desmonta por completo. La frase no tiene ni pies ni cabeza. Pero, si seguimos su argumento paso a paso, la conclusión es inevitable. Si no se usa una cubierta, la conclusión lógica que él propone es cortarse el pelo. Y como eso es deshonroso, la solución por tanto es usar una cubierta, el velo. Entonces el punto crucial es este. El velo funciona como una señal de autoridad puesta a propósito, como se menciona un poquito más adelante en el versículo 10. A diferencia del pelo, que es algo natural que tenemos siempre, el velo es un símbolo que se elige usar deliberadamente durante el culto, precisamente para honrar ese orden divino. Pero es que este argumento va mucho más allá de la pura lógica del texto. Sus fundamentos son mucho más profundos y no están basados en costumbres culturales de una época, sino en la teología de la creación y en la propia historia de la Iglesia. Es clave fijarse en que Pablo no justifica su enseñanza diciendo «haced esto porque es la costumbre en Corinto». Para nada. Él basa todo su razonamiento en principios que son universales y atemporales: el orden de la creación, la relación espiritual entre el hombre y la mujer, y un dato que es fascinante: la presencia de los ángeles durante la adoración. Y que nadie piense que esta es una interpretación nueva o moderna, ¿eh? Todo lo contrario, está anclada en la historia. El teólogo Tertuliano ya la defendía con uñas y dientes en el siglo II, y el uso del velo fue una práctica prácticamente universal en el cristianismo durante casi 2000 años, hasta que empezó a decaer de forma muy notable en el siglo XX. Bueno, ya hemos visto la base bíblica y el peso que tiene la historia, así que ahora vamos a centrarnos en la dimensión espiritual. ¿Qué significa y qué importancia tiene el velo para las personas que lo practican hoy en día? Entonces, ¿qué representa el velo para quienes lo usan hoy? Pues no es un simple trozo de tela, desde luego. Se convierte en un símbolo cargado de significado. Es una expresión por fuera de una reverencia que se siente por dentro, un acto visible de humildad ante Dios, un reconocimiento del orden bíblico y además un testimonio silencioso pero muy poderoso de la fe. Y así es como llegamos a la distinción final, a la conclusión que se saca de todo este análisis. El propio texto, en el versículo 15, nos dice que el pelo es una gloria natural, dada a la mujer para su día a día. El velo, sin embargo, funciona como un símbolo espiritual distinto, con un propósito muy específico para el momento del culto. Y todo este recorrido nos deja con una reflexión final que es muy potente. Si esta práctica fue enseñada por los apóstoles, si fue seguida por la Iglesia durante siglos y siglos, y si se fundamenta en los principios mismos de la creación, entonces la verdadera pregunta no es si nuestra cultura ha cambiado. La pregunta es si nosotros permanecemos fieles a la enseñanza bíblica.